desde construir una página web, entonces se suele hacer unos marcos de alambre que se llaman unos bocetos para determinar qué elemento va a ir en qué posición y luego empezamos a utilizar las herramientas. Y vamos a ver que hay muchas herramientas de desarrollo de diseño web, no solamente uno. En este semestre le vamos a dar hincapié al diseño utilizando estándares, que ya esos estándares están definidos de alguna manera. Cuando hago referencia a un estándar, a ver quién me ayuda, ¿qué es un estándar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entienden ustedes por estándar, jóvenes? Algo que ya está establecido en una comunidad, es decir, si digamos nos referimos a la altura, en Bolivia el tamaño estándar suele ser de unos 70 o de unos 60 en mujeres. Bueno, a lo que tengo entendido. Perfecto, muy bien, gracias. Estás en lo cierto, estás en lo correcto. Eso es un estándar, ¿verdad? Son un conjunto de, por decir, de normas que están preestablecidas o de empresas, de organizaciones que se han reunido para definir que, por ejemplo, ustedes hacen, cuando hacen un diseño, utilizamos una impresora, ¿verdad? Y todas las impresoras ya vienen con tamaños estándares. Por ejemplo, soportan A4, carta, oficio, ¿verdad? Y eso se lo utiliza en varios países del globo terráqueo. Por ejemplo, algunos dispositivos, si otra pieza de Argentina, de Europa, generalmente el conector varía, ¿verdad? Del dispositivo y es otro tipo de conector. ¿Por qué? Porque en cada país tienen sus propias normas, por tanto, esos elementos todavía no están estandarizados. Y eso sucedía con los dispositivos móviles también. Cuando aparecieron los primeros, cada dispositivo tenía su propio conector, de tal manera que solamente le hacía a ese dispositivo, no podía utilizar con otro. Actualmente, esto ya ha ido cambiando. Generalmente un cargador le hace a varios tipos de dispositivos porque su conector está estandarizado, ¿verdad? Lo mismo sucede en las páginas web y está evolucionando. Vamos a hablar ahorita de ello, vamos a conocer algunos fundamentos, algo de historia del Internet, de las redes y todo lo demás. Entonces, organizaciones se han unido para decir, nosotros vamos a hablar el mismo lenguaje y vamos a utilizar. Por eso que los navegadores como el Chrome, el Firefox, el de Internet Explorer, cuando cargamos una página se ve casi igual. Tiene algunas pequeñas variaciones, pero en todas se puede ver igual. ¿Por qué? Porque todos leen el mismo lenguaje, el mismo estándar. Nosotros lo que vamos a hacer es uso de esos estándares, ¿sí? Le vamos a dar hincapié. Después de esta materia, el siguiente semestre, aquellos que logren aprobar, este es un requisito para que puedan programar la siguiente materia, que es lenguajes de programación. Ahí también está orientado, todo en realidad está orientado al diseño de página web. Si bien ahí sobre la base que ya vamos a conocer ahora, que es HTML y hojas de estilo, sobre esa base hay otros lenguajes que se utilizan como el JavaScript, el PHP y las bases de datos, que eso hace que las páginas web de estática se conviertan a dinámicas porque ya interactúan con el usuario. Están orientados obviamente al desarrollo de páginas web, esos lenguajes de programación, porque hay otras carreras como ingeniería de sistemas, los de análisis de sistemas, informática, que lo ven más a profundidad de, esos de los lenguajes, pero ellos lo ven desde muchos otros puntos de vista, ¿no? Desde el área de hardware, del diseño de sistemas operativos, redes, y hay, eso es mucho más amplio. En cambio, ustedes lo que van a ver, los lenguajes de programación, están orientados al diseño de páginas y de sitios web. Después de el lenguaje de programación hay otra asignatura, nuevas tendencias web. Ahí se llega a ver también otras aplicaciones, otro tipo de herramientas que hacen aún más fácil el diseño de páginas web. Como su nombre lo dice, son las nuevas tendencias, ¿no? Lo que se tiende a utilizar porque esto va evolucionando año tras año. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si no tienen ninguna consulta, empezamos, jóvenes. ¿Están listos, verdad? A esta clase le vamos a dedicar a un poco de teoría, bien mucho. Le vamos a dar, vamos a conocer algunos fundamentos, porque no solamente es entrar directo al diseño, por ejemplo, es necesario conocer algunos conceptos, algunas palabras técnicas, un poco de historia, por ejemplo, cómo es que nació el Internet, cómo es que nació esto de las páginas web, todo ello vamos a ver a continuación.
Empecemos definiendo lo que es una red. Si nosotros escribimos en el santo que lo sabe todo, en este caso Google, ¿verdad? Y coloco que es una red, con seguridad que me va a salir un conjunto de definiciones, varias definiciones, pero que todas están en lo cierto porque están, a veces los describen o los definen desde diferentes puntos de vista. Esta es una de ellas que nos dice que es un conjunto de ordenadores, computadoras, conectados entre sí por medio de cables o medios inalámbricos, ¿verdad? Que comparten unos recursos y estos recursos pueden ser hardware o software, o puede ser también archivos. Si son archivos, estarían dentro del área de software y si es, por ejemplo, para compartir una impresora, un disco duro para poder almacenar, eso ya sería hardware. Y actualmente no solamente son ordenadores, ¿verdad? Son otros dispositivos también que están enlazados en una red. Puede ser un tablet, un teléfono, de manera inalámbrica, desde la cual nosotros también podemos hacer uso de una impresora, compartir algún archivo. Entonces, eso es una red. Y Internet no es más que es un conjunto de ordenadores que están unidos en todo el globo terráqueo. Y a eso nosotros denominamos Internet. En realidad es una red, ¿verdad? Estas redes se van clasificando. Por ejemplo, existen redes LAN, que son redes de área local, ¿sí? Que igual en estas redes pueden estar conectados por cable, de forma inalámbrica. Generalmente están ubicados en instituciones privadas, en empresas. Por ejemplo, la universidad tiene una red LAN, donde todas las oficinas de los administrativos, las aulas y todo lo demás están unidos por medio de cable, donde cada máquina tiene una dirección IP y toda esa red sale a Internet mediante un router. Luego tenemos redes de área metropolitana. Si la universidad tuviera sucursales, por decir, en el Plan 3000, en la Villa, en otros distritos, entonces, y están interconectados a la vez, ya sea por cable o puede ser por medios inalámbricos, por antena, etcétera, eso ya formaría una red de área metropolitana o como se conoce una red MAN, ¿sí? Una red MAN. De igual manera, en estas redes se comparten recursos tanto de hardware como de software. Y está la red de área amplia, que es la red WAN. Internet ya sería una red WAN, es una red de área amplia, donde muchas redes de diferentes empresas, de diferentes instituciones, están conectadas, ya sea por líneas telefónicas, por fibra óptica, por satélites, y estas redes generalmente comparten información, ¿no? A eso nosotros lo conocemos como red o como Internet. NET en realidad sería la red y esto haría referencia a una red internacional, ¿no? Eso es lo que es Internet, una red internacional. ¿Cómo funcionan estas redes? Cualquiera sea la red WAN, la red MAN, la red WAN. Nosotros tenemos un dispositivo que se llama modem, que generalmente eso está conectado al teléfono o al cable de la línea de teléfono, ¿verdad? Y a su vez, ese modem está unido al ordenador, y si queremos salir a la red WAN, a la red internacional, a Internet, entonces aparte de ello tenemos que tener también un router, ¿sí? ¿Cómo, cómo es que llega el mensaje de un ordenador a otro? Sabemos bien que el ordenador entiende un solo tipo de lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el lenguaje que las computadoras interpretan? Binario. Binario. El binario, correcto. Y eso significa, el binario significa ceros y unos. Eso traducido en el lenguaje de los microprocesadores de la tarjeta madre, etcétera, simplemente es la ausencia de energía, ¿verdad? O puede ser la energía de 12 voltios, donde almacena un 1, y la ausencia de energía que almacena un número 0. Se puede representar de varias maneras: 0, 0, 1, una codificación, falso, verdadero, sí, no, etcétera. Ese lenguaje entiende el ordenador. Si bien nosotros en la computadora estamos typeando, estamos viendo una película
estamos escribiendo, estamos calculando, etcétera. Por debajo, el microprocesador está haciendo cálculo de ceros y unos, ceros y unos. Y esos ceros y unos pasa por este elemento que se llama modem. El modem lo que hace es convertir esos ceros y unos a señal analógica, a ondas modulares. Esas ondas modulares ya pueden viajar por cable, por satélite, llega al otro lado del globo terráqueo donde fuese enviado el mensaje. De igual manera, seguramente llega por cable, puede llegar por satélite, llega a su modem de ese dispositivo, de ese ordenador, y hace lo contrario. Esas ondas modulares, ¿verdad? Lo convierte a señal digital, a ceros y unos, quiere decir, y eso lo interpreta el ordenador. Y ya en cuestión, eso obviamente sucede en cuestión de milisegundos. Ustedes presionan Enter, le dan enviar, ese mensaje viaja hasta el otro lado y el otro usuario ya está leyendo el mensaje o está recibiendo el archivo, etcétera, ¿no? De esa manera funciona el Internet cuando nosotros intercambiamos información de un dispositivo a otro, pero que esté conectado obviamente a la red de Internet. Si no estuviese conectado, obviamente no va a poder llegar, ¿no? La información, no pudiese llegar la información. Aquí tenemos una tabla de esto que habíamos hablado de las redes LAN. Hasta 1 kilómetro generalmente está considerada la red de LAN, más de ello, hasta 10 kilómetros la red de LAN y todo el planeta, todo el globo terráqueo sería la red, la red WAN. En estas redes ahora, en todo el Internet, ¿verdad? Toda esta unión de computadoras, este enlace de dispositivos en toda la red de Internet, hay diferentes maneras de conectar y hay algunos ordenadores que están configurados para que funcionen como servidor y otras que funcionan como cliente. La arquitectura de esta red de Internet generalmente trabaja como cliente-servidor. En toda la red de Internet hay unos ordenadores que funcionan como servidores. Como su nombre los dice, dan un determinado servicio. Puede ser servicio de páginas web, de correo electrónico, de mensajería instantánea, ¿verdad? De telecomunicación, de muchos servicios. En Internet en realidad corre varios servicios. Hay varios servicios que corren con un determinado protocolo cada uno, obviamente, donde los clientes son los que acceden a ese servicio. Cuando ustedes, por ejemplo, digitan una página, por decir ahora quieren ver lo que ha acontecido, las últimas noticias y acceden a un periódico, el deber.com.bo, estamos digitando eso en la barra de dirección. Entonces, ese cliente está mandando una petición a un servidor donde está alojado el deber. Ese servidor envía una respuesta, le pasa su index y su hoja de estilo de tal manera que el navegador del cliente lo interpreta rápidamente y ya ve el contenido de ese periódico, ¿verdad? Entonces, los clientes solicitan un servicio y el servidor lo que hace es devolver un archivo generalmente a esa solicitud. Pero también algunos tienen redes de punta a punta. En algunos, por ejemplo, en algunos hogares se suele conectar, si bien no tuvieran salida a internet, pero por compartir archivos, yo puedo conectar dos máquinas, ¿verdad? Para jugar, para acceder a otro tipo de recursos y hay redes que están conectadas de punto a punto, quiere decir de un ordenador a otro ordenador, ¿no? Donde en esos casos también se puede configurar que uno haga de cliente y el otro que funcione como servidor, esto obviamente dependiendo la necesidad. En una red, ya sea local o WAN, generalmente hay algunos dispositivos, algunos servidores que están dedicados. Quiere decir que si yo una máquina lo configuro para que funcione como servidor web, entonces solamente tuviera que funcionar para ello, para servir páginas web. Si yo lo configuro para que sea un servidor de correo electrónico, entonces solamente se servirá para ello. A ese tipo de servidores se llaman servidores dedicados, ¿sí? Porque solamente realizan un tipo de tarea. Pero hay otros servidores que no son dedicados, que obviamente, aparte de funcionar como servidor de páginas web, pueden funcionar servidor de correo electrónico, a la vez puedo utilizar como una computadora normal donde estoy procesando un editor de texto, estoy escribiendo, estoy viendo películas, etcétera. Entonces, ese ya sería un servidor no dedicado, donde obviamente
todos los clientes que están conectados al servidor igual van a tener todos los servicios, ¿no?, que ofrece ese ordenador que está configurado como servidor. Ahora, el hecho de conectar estos ordenadores implica que hay unos elementos que están dentro del CPU generalmente y que estos se llaman tarjetas de red, ¿sí? Los primeros ordenadores o las primeras redes se conectaban con este tipo de tarjetas que estoy señalando. Que su conector es un conector de tipo coaxial. Actualmente este cable solamente lo utilizamos para tener nosotros acceso a los televisores, ¿verdad? Los televisores funcionan con este tipo de cable, con cable coaxial. Pero antiguamente las redes de computadoras también se conectaban con este tipo de cable. Actualmente todos los ordenadores ya vienen con un conector de este otro tipo, el RJ45, esta tarjeta de red. Entonces, y generalmente los cables ya son par trenzados, donde dependiendo de la categoría del cable, podemos enviar mucha más cantidad de información, ¿no? Y algunas tarjetas, los ordenadores son modulares, de tal manera que no tienen una tarjeta, sino que todo ya está incluido en la misma tarjeta madre, ¿no? De tal manera que el conector estaría en la parte de atrás del case. Que son necesarios obviamente estas tarjetas, porque sin estas tarjetas nosotros no pudiésemos conectar dos máquinas, dos ordenadores, ¿no? Otros medios que se utilizan para hacer esta conexión de redes son los cables. Por ejemplo, hay unos cables que se llaman par trenzado, se llama par trenzado porque justamente son de a dos cables, cuatro de cables de par trenzado por donde viaja la información, se da la alimentación, etcétera. También está el cable coaxial, habíamos visto, esto que utilizan actualmente los TV cables, ¿verdad? Actualmente ya tenemos fibra óptica, la red de Entel y de otras empresas ya está tendido en una gran mayoría lo que es la fibra óptica. Por eso es que nosotros ahora actualmente podemos descargar, subir información de manera más rápida que hace unos años atrás. Y otros seguramente tienen redes utilizando medios inalámbricos, como pueden ser las antenas y otros dispositivos que no necesariamente tienen que tener un cable, ¿no? A través de ellos nosotros podemos transmitir información, compartir recursos a través de la red. Luego, estos dispositivos también ustedes lo deben de tener en casa, ¿verdad? Si tienen ustedes salida a internet, con seguridad que tienen un router conectado a su red. Si tienen varias computadoras que comparten el mismo router, entonces seguramente también tienen un hub, o en algunos casos pueden tener un switch. Eh, Estos elementos lo utilizamos para unir varios ordenadores. Si yo tengo, por decir, en casa 6 computadoras, entonces puedo utilizar un switch. Las 6 computadoras lo conecto y además el router, de tal manera que las 6 computadoras van a tener acceso a la red de internet. Y el hub hace la misma función, cumple la misma función casi que el switch, solamente que el switch es más un dispositivo mucho más inteligente que un hub. Eso en cuestión de hardware, ¿verdad? Cuando hablamos del hardware de una máquina, habíamos visto que el hardware está relacionado a todo lo que se puede tocar, todo lo palpable, todo lo que es tangible es parte del hardware. Pero en las redes también interviene el software, ¿verdad? En un ordenador, por ejemplo, algunos pueden tener instalado el sistema operativo Windows, los de diseño gráfico, ustedes generalmente utilizan, o la mayoría tiende a utilizar lo que son las Macintosh. Entonces tienen un sistema operativo orientado para ese hardware, lo que es el OS X. Y hay algunos que trabajan con tecnología de código abierto, los que no pagan licencia o no quieren pagar la licencia, por decir, ni de Windows ni de la Macintosh. Entonces tienden a instalar lo que es un Linux, un sistema operativo Linux. Actualmente los dispositivos móviles, los tablets, los celulares están desarrollando su sistema operativo en base a Linux, si bien se denominan iOS, ¿verdad? Otros nombres, pero están desarrollados bajo esta licencia porque es licencia de código abierto. No hay que pagar una licencia por el uso de esos sistemas operativos. ¿Qué más podemos compartir en una red? Por ejemplo, una impresora.
yo puedo tener conectado una sola impresora en casa, de tal manera que las 4 computadoras que tengo pueden utilizar la misma. Puedo tener un solo escáner para que yo pueda escanear desde cualquier máquina que está conectada a la red, discos duros, lectores de CD. Todas las unidades en realidad de hardware se pueden compartir en una red, ¿no? Como recursos compartidos de una red. Aquí hay un ejemplo que nos grafica ello. Por ejemplo, tenemos 5 computadoras aquí, ¿verdad? Y aquí nos indica que en la computadora, en el ordenador A, tenemos una impresora. Al estar conectado este en red, entonces tanto el ordenador B, C y B pueden utilizar esta impresora. En el ordenador C, asumamos que se tiene un disco duro de mayor capacidad. Por tanto, como está en red, la computadora A, B, D y E también pueden utilizar ese disco duro porque todos están conectados en red. Y si la computadora B es la única que tiene conexión a Internet, por decir, ahí está el módem. Entonces, al estar en red, automáticamente todas también van a tener Internet porque esto está conectado en red. Esa es la ventaja de estar conectado en red porque podemos compartir recursos de hardware y de software. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Se está comprendiendo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, está todo claro, Luis. Gracias. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, continuamos. Bien, ahora vamos a hablar de las redes cliente-servidor. Como nuestro área es el diseño de páginas web, entonces cuando nosotros hagamos un diseño, se llama diseño porque si bien no vamos a utilizar un lápiz, no vamos a utilizar el puntero para diseñar, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a ubicar una imagen, una fotografía en base a algunas etiquetas que se llaman, que se lo llama código, y esos códigos están dentro de unos archivos, generalmente un archivo HTML y una hoja de estilos. Esos archivos se suben a un ordenador que se llama servidor web. Cuando ustedes quieran tener su propio sitio web, su página, ¿qué es lo que primero harán? Comprar un espacio en un servidor, ¿verdad? Compramos un espacio, también compramos un dominio. Por decir, yo quiero que mi página web se llame mi sitio web.com, por decir. Entonces, ese es el dominio, eso debo de comprar y un espacio. Es como cuando abrimos una cuenta de correo, en realidad estamos abriendo, nos están regalando, nos están dando a administrar un espacio en un ordenador y a ese espacio nosotros accedemos con un logueo, ¿no? Nos colocamos un nombre de usuario, una cuenta, de tal manera que cada vez que me conecte yo puedo almacenar, leer, etcétera, enviar mensajes a través de ese. Lo mismo sucede con el servidor web. Entonces compramos un espacio en un ordenador que se llama servidor web, nos dan ese espacio, ahí yo debo de subir lo que he diseñado, mis archivos, HTML, mis hojas de estilo, si tengo mis videos, mis imágenes, mis tipografías, todos los recursos que forman parte del sitio web. Una vez que lo hemos subido al servidor web, entonces yo ya puedo tener acceso desde cualquier máquina a ese servidor, ¿sí? Entonces hay clientes que se conectan, por decir mipágina.com, escriben en su navegador, buscan un DNS y un servidor que se llama servidor de DNS, que lo que hace es transformar ese nombre de dominio, que es mi página web.com, por decir, lo convierta a un número. Ese número IP debe de estar asociado a una máquina, un servidor, lo encuentra y hace una petición. El servidor web devuelve el HTML, la hoja de estilos al cliente y el cliente ya puede ver el contenido de esa página. Así es como funciona en la red de Internet. Todos los que tienen páginas web están alojados en algún servidor. Ese servidor puede estar en la China, en Norteamérica, en Italia, en cualquier otro país, ¿verdad? Como todo está en red, entonces simplemente accedemos a ese espacio. Pero algunas veces las páginas son dinámicas, por tanto trabajan con bases de datos. Entonces hay otro servidor que puede estar configurado como base de datos y esa información queda registrado ahí. Si la página es un supermercado, toda su información de los productos puede estar gestionada en la base de datos, de tal manera que el usuario realiza el buscador de base de datos, busca un producto, se lo encuentra, hace una compra, etcétera. Entonces, pero ya no solamente es las páginas de HTML y hoja de estilo, sino ahí intervienen
el lenguaje PHP, puede ser un MySQL para gestionar las bases de datos, JavaScript, etcétera. Ya son otro tipo de lenguaje, pero de igual manera se sigue trabajando con lo que es el HTML y las hojas de estilo para las páginas web. Y aparte de ello, el MySQL, el PHP y el JavaScript para hacer que esas páginas se vuelvan dinámicas. A esto se denomina arquitectura cliente-servidor. Y aquí esta imagen nos muestra nos va a clarificar aún más. Entonces, un servidor no es más que un ordenador también. Generalmente los servidores tienen más potencia, algunas veces son mucho más grandes, más procesador, más espacio en el disco duro, pero es igual que un ordenador de escritorio, solamente que esto está configurado para que funcione como servidor. Viene instalado generalmente un programa que se llama Apache, el Apache es el que sirve las páginas web. Si fuera una tecnología propietaria como de la Microsoft, en algunos servidores puede estar instalado otra aplicación que es el IES, que esto ya es con tecnología de pago, licencia de uso. Pero en los clientes generalmente tenemos que tener un browser, ¿verdad? Algunos deben de tener el Firefox, otros pueden tener Internet Explorer, Chrome, y hay otras aplicaciones que cumplen la misma función. Esta arquitectura cliente-servidor en las páginas, en cuestión de páginas web, maneja un protocolo, que es el HTTP. Ese protocolo nosotros, cuando escriben ustedes el deber.com.bo, se deben fijar al principio de esa dirección URL, siempre empieza con HTTP. Ese es el protocolo que utiliza para que nosotros podamos tener acceso a las páginas o al sitio web. ¿Alguien me puede decir qué es un protocolo? ¿Entienden cuando les digo que es un protocolo, jóvenes? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué es un protocolo para ustedes? Unos pasos para seguir. Ya, perfecto. Su compañero dice unos pasos para seguir. ¿Alguien puede complementar algo más? Por ejemplo, a veces salen los periódicos, ¿no? El presidente no siguió el protocolo, rompió el protocolo, etcétera, etcétera. Igual hablan de protocolo. ¿De qué estarán hablando? También creo que puede ser como unas reglas a Es, seguir. exactamente, gracias. También está en lo correcto. Es un conjunto de reglas, de normas, ¿sí? Eh, cuando nos visita un mandatario de Estado, generalmente hay un conjunto de reglas, de normas que debe de seguir. Y cuando no sigue esas reglas, entonces eso, ahí dicen que rompió el protocolo, ¿verdad? Porque no siguió ese conjunto de reglas, de normas. Lo mismo sucede acá. Para que se puedan conectar dos máquinas y servir páginas web, entonces hay un protocolo que fue definido y ese es el protocolo HTTP, ¿sí? El protocolo de hipertexto. Entonces, este navegador entiende un lenguaje que es el HTML y el servidor manda un archivo que está relacionado con HTTP. Ese es el protocolo. También hay protocolos de transferencia de archivos, FTP. Cuando yo decido subir, bajar archivos de la red de Internet, en algunos casos se coloca FTP, protocolo de transferencia de archivos. Hay protocolos del IRC, por ejemplo, que nos permite mantener conversación en tiempo real, ¿no? Es el protocolo IRC. El protocolo TCP/IP, que mantiene dos computadoras conectadas y hace que hablen el mismo idioma. Entonces, todo lo que es en la red de Internet generalmente está basado en base a protocolos, en base a normas, a reglas, que esos dos dispositivos a la hora de conectarse utilizan un determinado protocolo para mantener esa comunicación. Entonces, como nosotros vamos a hacer diseño web, generalmente vamos a utilizar el protocolo HTTP y es un estándar que está definido, ¿no? Ya hace muchos años que está implementado y que utilizamos esa tecnología. Luego, algunas veces también seguramente ustedes van a tener la necesidad de conectarse o armar, si tienen más de dos máquinas, conectarlo a esta red. Y hay varias formas de conexión. A esas maneras de conectar se lo llama generalmente topologías de red. Hay topologías que están en forma de bus. Esta era la conexión de los primeros ordenadores. Generalmente había un solo cable coaxial. A ese cable se unían varias computadoras de tal manera que eran parte de una red. La desventaja en esta topología de bus era que si
que si una máquina caía, por decir esta de acá, la número 2, automáticamente el resto dejaba de funcionar, ¿no? Dejaba de funcionar, tenía sus inconvenientes. La otra forma de conectar es la de anillo. Como su nombre lo dice, la conexión es así en forma de anillo. Una de las ventajas es que la información podía viajar por ambas direcciones, ¿no? Por el lado izquierdo o derecho, que si una computadora caía, por decir, igual dejaba de funcionar, pero la información podía ir en el otro sentido, ¿no? Actualmente esta forma de anillo se utiliza para unir continentes. Se conecta, por decir, hay un anillo de fibra óptica y a ese anillo se conectan varios países. Luego, otra forma de conectar, otra topología es la topología estrella. Esta topología es la que se utiliza actualmente en todas las redes. Cuando ustedes van a visitar un café internet, en la universidad, si tenemos en casa, por decir una red, generalmente hay un dispositivo hub o switch que se llama. A ese dispositivo se conectan todos los ordenadores. Y si tenemos salida de internet, el router también se conecta a ese dispositivo. De tal manera que si una máquina cae, eso no significa que las demás dejen de funcionar. Las demás siguen funcionando, siguen recibiendo internet, siguen compartiendo recursos, porque se utiliza un dispositivo que se encarga de repartir los mensajes, de enviar la información. Pues, actualmente la mayoría de las redes están conectados en topología estrella. Y en internet se suele utilizar la topología extendida unida a esta la topología que es en forma de malla. Por ejemplo, todos los routers, los dispositivos que habíamos hablado que nos permiten salir a internet, están conectados en forma de topología de malla, de tal manera si yo apago un router, el router de casa yo puedo apagarlo, de tal manera que para que llegue a otro destino busca otras alternativas, ¿no? Busca otros nodos y de tal manera que sí o sí va a llegar siempre la información a donde corresponda a hacer. Obviamente que todo ello es mediante algoritmos, ¿no? Algoritmos generalmente utilizan el algoritmo de la ruta más corta para que viaje la información. Entonces, la forma de conectar nuestras máquinas se lo llama topología. Y una red, para que salga a internet, sí o sí requiere de un elemento que se llama router. Esto generalmente nos da el proveedor de servicios de internet. El proveedor de servicios de internet, si ustedes tienen el contrato con Intel les dará el router. Si tienen con Viva, les da Viva. Si tienen con cortas, dependiendo, ¿no? La empresa. Y este dispositivo es el que se encarga de mantener la conexión del globo terráqueo, de la red que está en el globo terráqueo, con nuestra red interna que puede ser en casa, en oficina, en la universidad, etc. Y pasemos a ver ahora las topologías. Toda esa comunicación que habíamos visto, ya sea de las páginas web, de la base de datos, de la transferencia de archivos, de la comunicación en tiempo real, el IRC, etcétera, trabaja a través de protocolos, habíamos dicho. Por ejemplo, uno de los protocolos es el TCP/IP y viene de estas palabras, ¿no? El acrónimo de transmisión, protocolo de control de transmisión, y el IP o el IP. Estábamos hablando de las topologías, ¿verdad? Esa es la forma de conectar los ordenadores. Esos ordenadores para que se comuniquen, para que hablen el mismo idioma, podríamos decir, utilizan un protocolo, ¿sí? Y el protocolo que se utiliza en Internet generalmente es el protocolo de control de transmisión o el protocolo de Internet. A través de ese protocolo, dos máquinas se pueden entender. Luego tenemos aquí algunas definiciones, por ejemplo, de lo que es Internet. Igual que en todas las definiciones, hay definiciones que están desde diferentes puntos de vista, pero todas en realidad dicen lo mismo. Aquí, por ejemplo, si buscamos en Internet o en Google lo que es Internet, nos dice que es una red mundial. Eso es cierto, es una red mundial, es una red internacional de ordenadores. Esto es en lo cierto, están en lo cierto. Aquí, por ejemplo, nos dicen que es un conjunto de computadoras, redes, incluso personas, software, información, ¿verdad? Esa es otra definición desde un área filosófica. Igual están en lo cierto. Y en algunos nos dirán que es un conjunto de dispositivos, porque actualmente no solamente se unen eh, dispositivos móviles o computadoras, esto con la domótica, por ejemplo, yo puedo controlar desde un dispositivo una heladera, ¿verdad? Las cortinas de casa, apagar el televisor, entonces ya
son muchos más dispositivos que se van uniendo a lo que es la red de Internet. Y cada dispositivo en realidad tiene un número que lo hace único en toda la red. Y a esto se llama IP, el número IP. ¿Sí? Este número IP está asociado por 4 grupos de números. Por ejemplo, aquí miren, 146.83.41.36. Cada vez que yo conecto una máquina a una red, generalmente se lo asocia una dirección de número IP para que sea identificado, en la red. Y en esto que habíamos visto que es Internet, de esa forma nosotros podemos tener conexión a la red de Internet. Entonces, cuando alojamos un servidor, nos dan nuestra contraseña, nuestra clave, nos los asocian a un número IP igual en dominio, de tal manera si el usuario digita eldeber.com, por detrás está asociado a un número IP. Obviamente que nosotros no colocamos el número. Si yo supiera su número IP de eldeber.com, al colocar también me va a direccionar a la misma página. Yo pudiese escribir, por decir, el deber es la 192.68.10.1. Entonces, si ese fuese del deber, presiono Enter, igual va a cargar. Solo que es mucho más difícil aprender un número, ¿verdad? Imagínense si la página web de la Unifran sería un número, la de deber otro número, entonces sería complicado. Para que esto no sea así, se ha asociado a palabras, porque es más fácil recordar el deber.com, unifrance.edu.bo, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero por detrás hay un servidor que busca ese dominio, lo asocia al número IP, y ese número de IP es fácil de buscar en toda la red de Internet, de tal manera que se conecta y nos devuelve la información. Es por eso que todos los dispositivos que están conectados a la red necesariamente tienen que tener un número de IP. Y con seguridad que sus máquinas, sus dispositivos están asociados a un número de IP en la red que ustedes estén, ¿verdad? Esto va fluctuando desde 0 hasta 255, puede ir cambiando, eso va a depender. Las redes, por ejemplo, hay un primer grupo que está asociado generalmente al país. Aquí esto representa al país. En nuestro país generalmente es el 192, ¿verdad? La segunda a los administradores de Internet. De Intel, si no me equivoco, es la 168. Por eso que en Bolivia siempre las redes que suelen empezar con 192, 168.10.1 puede ser. Esto ya administra el tercer grupo ya administra la institución, la empresa. Si está asociado a Unifrance, por decir, Unifrance tiene 4 laboratorios de computadora, cada laboratorio tiene 20 máquinas, entonces se le va asignando, ¿no? La primera será la 1, la 2, la 3, la 4, la 20, la 55, así sucesivamente esta parte, ¿no? Y el último número es para cada máquina. Esto funciona así en toda la red de Internet. Cada país tiene un diferente número de tal manera que es mucho más fácil de encontrar una máquina. Y esto también influye para cuando uno comete alguna infracción a través de un ordenador, entonces es fácil de rastrear. Uno simplemente rastrea desde qué máquina, porque cuando nosotros nos conectamos a una página web, en el servidor se registra el número de IP que se ha conectado al servidor, además el número de MAC address. El MAC address es un número que se lo asocia a cada dispositivo de hardware, por ejemplo, la tarjeta de red, la tarjeta madre, la tarjeta del dispositivo móvil tiene un número de fabricante, y eso también puede ser rastreado de manera fácil, ¿no? Por eso es que los que cometen fraude generalmente son fáciles de rastrear por esos pequeños detalles. Luego, también en Internet, aparte del World Wide Web, porque eso es el servicio de página web, siempre empezamos con www, World Wide Web, ¿verdad? La tela de araña, como se lo conoce. Además de ello, hay el servicio de correo electrónico, hay servicios de grupo de noticias, aquellos periodistas, por ejemplo, acceden a este tipo de servicio porque están al tanto de las noticias que se van dando minuto a minuto. Aquellos que suben y descargan información, comparten archivos, utilizan generalmente el servicio FTP, eso es para descargar, para subir y bajar archivos. Los que hacen conversación o mantienen conversación en tiempo real utilizan el servicio de IRC, ¿verdad?
algunas empresas grandes como Google, por ejemplo, esto ya lo viene asociado, todos los servicios generalmente tienen, el de páginas web, el de correo, el de noticias, el de transferencia de archivos, el de comunicación, etcétera. Las empresas de telecomunicaciones generalmente dan este servicio igual de comunicación por videoconferencias, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, por Zoom, el acceso a control de remoto. Yo, por ejemplo, puedo controlar otro ordenador desde mi máquina, desde Bolivia, y por decir que mi servidor esté en Estados Unidos, ¿no? Generalmente tenemos acceso de manera remota. Y son los más utilizados, pero no son los únicos servicios. Hay servicios de Telnet, hay servicios de bases de datos, los que administran información, por ejemplo, Google, Facebook, los bancos, ¿verdad? Los colegios, las universidades tienen registrados a sus docentes, a sus estudiantes, los docentes pueden subir notas, los estudiantes pueden acceder a sus notas, entonces eso tiene que estar en alguna base de datos y hay servidores que dan justamente también ese servicio. Luego, también vamos a encontrar empresas, por ejemplo, Internet, que es una empresa que se dedica, es un organismo que está destinado a la asignación de números IP, es el que da de alguna manera los números IP, reparte los números IP a los países y estos países se encargan de repartir a las instituciones de servicio de Internet y ellos a su vez lo venden a las empresas como a las áreas educativas, empresas privadas, etcétera. Y no es la única, ¿no? Hay un sinfín de organizaciones como el IAB, el Internet Social, que de alguna manera estos organismos son los que regulan, son los que estandarizan. Por ejemplo, esto del Internet ha ido creciendo, les decía, gracias a los estándares, ¿no? Entonces se han puesto de acuerdo y han dicho todos van a hablar solo este idioma, el HTML, ¿verdad? Creen sus navegadores para que interprete HTML. La forma de cómo vamos a presentar este contenido en el HTML van a ser las hojas de estilo. Entonces, estas organizaciones se van reuniendo de cuando en cuando para tomar ese tipo de decisiones. Y por último, aquí un poco de historia, que el World Wide Web, ¿verdad? Esto que ha hecho famoso la red de Internet en realidad, porque ARPANET ya existía desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, ya teníamos Internet, solo que no se conocía porque lo utilizaban para transmitir, para compartir algunos recursos. Ya cuando apareció el World Wide Web, páginas web, podíamos compartir texto, hipervínculos, videos, sonido, y ha ido evolucionando, que es desde 1989, que apareció en un laboratorio de física, un físico es el que ha creado, que en las primeras versiones solo se compartía texto porque el físico quería compartir con otros científicos sus investigaciones, ¿no? En tiempo real, sin necesidad de hacer un viaje, por decir. Entonces ahí es donde nace y su popularidad aumentó cuando ya se compartió otros recursos, aparte del texto, el gráfico, el sonido, el video, ¿verdad? Que a eso nosotros lo conocemos como multimedia, ¿verdad? Y todo ello podemos hacer ahora a través de Internet. Y cuando hablamos de Internet, a veces asociamos directamente a las páginas web, y no es así. Internet es mucho más amplio, tiene muchos más servicios. Las páginas web solamente es un servicio más de la red de Internet. Y este servicio está asociado a esto, ¿no? Al www, al World Wide Web. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? También conocemos como browser al programita que interpreta ese HTML cuando nosotros ya empecemos a diseñar, ¿verdad? Vamos a tener seguramente un logotipo, un título de la página, algún menú, un video que quiero mostrar o algunas imágenes. Entonces, a eso se llama maquetar, habíamos dicho. Ese diseño que vamos a hacer, un intérprete lo va a leer, que se llama browser, ¿no? Y un browser es esto de acá, que también puede ser Internet Explorer, Firefox, Chrome. Y este intérprete lo que hace es leer HTML y CSS, hoja de estilo. De acuerdo al código que se tenga en ese archivo, algunas veces lo va a mostrar con letras más grandes, de otro color. La imagen puede ser en miniatura, más grande, dependiendo del código que tengamos en el archivo. Y esa es una manera de hacer la maquetación de páginas web. ¿Qué más vamos a tener en esto? Hipertexto, ¿no? De ahí viene el nombre de HTML. Ese protocolo que yo les decía, HTTP, por ejemplo, está esto, ¿no? La H del hiper y la T del TP. Y un hipertexto no es más que un texto que tiene vínculo. En este caso no solamente es ahora texto, a una imagen también lo podemos vincular, a un video, a una porción de la imagen. Esos vínculos nos permiten saltar
a otra página web, de esa página yo puedo saltar a otra página web, ¿verdad? Y por eso se llama World Wide Web, o se lo conoce también como una tela de araña. Y eso es lo que es, porque están enlazados a través de los hipervínculos, de tal manera que nosotros con un clic hacemos un salto de un sitio a otro sitio, de una página a otra página. ¿Ok? También ya habíamos hablado de esto, que la hipermedia hace referencia al texto, gráficos, sonidos, imágenes, ¿verdad? Todo eso está relacionado con la hipermedia y su carrera justamente tiene ese nombre, ¿no? Que cross media, porque hace referencia a varios tipos de medios que ustedes en la vida académica que tengan de los 4 años o el tiempo que tengan en la universidad van a ir hablando en las demás asignaturas igual. Y el HTML, que algunos le llaman lenguaje de programación, pero que no es un lenguaje de marcas, de etiquetas simplemente, ¿verdad? Y que en el HT, por ejemplo, está hipertexto, eso es language markup, lenguaje de marcado de texto, de hipertexto sería, y a través de ese lenguaje los navegadores lo que hacen es interpretar y colocar cada elemento en su posición de acuerdo al diseño, de acuerdo a la maquetación del archivo HTML, ¿no? Y eso sería el lenguaje que vamos a ver, el HTML. Y en el HTML, obviamente que vamos a tener enlaces, los links, direcciones URL, simplemente una dirección es un recurso, que puede ser una página web, un video, un archivo de PDF, puede ser, es un recurso en realidad, una dirección URL. Y esas direcciones URL generalmente lo incrustamos igual en un documento HTML para que el usuario cuando haga un clic pueda acceder a ese recurso. A principios las páginas de inicio de los sitios web se llamaban homepage, ¿verdad? La página de inicio actualmente se los denomina index, pero sigue siendo la página inicial. Cuando nosotros accedemos, por decir, a unifrance.edu.bo, generalmente el navegador lo que va a hacer es interpretar la página inicio, la página index. Y a partir de esa página, mediante vínculos, mediante enlaces, yo puedo saltar a otras páginas. Por ejemplo, puede ser a un enlace que diga docentes, que me va a direccionar a otra página que tenga información de los docentes. Si dice estudiantes, hago clic, me va a direccionar a otra página mediante un recurso, mediante un URL que esté relacionado con la información de los estudiantes, puede ser, ¿no?